En el pueblo, el cuerpo de la bruja desapareció. Después de 9 días de haber sido enterrada, ahí supimos que la leyenda era real, que el infierno apenas comenzaba. La bruja ancestral y el aprendiz de cazador, escrita por Arlov. Hija, sé que no eres muy allegada a Dios. Sé que tal vez causaste daño a las personas. Pero te voy a decir una cosa. Dios perdona. Aquella mujer en su agonía le dijo: Padre, no me venga con esas cosas. Dios nunca perdona. Pero le digo algo, ni falta que me hace. Yo me voy a ir directo al infierno. Pero antes quiero confesarle algo. En días va a llegar mi hermana. Ella va a vengarme. El padre le contestó: Hija, eso no te sirve para el perdón de Dios. Mire, padre, yo no lo digo para que me perdone, lo digo para que usted y todo el pueblo tiemblen ante su presencia. En ese instante, entre risas burlonas, ella daba sus últimos alientos, mientras el padre la miraba sin apartarse mucho, intentando mantener la calma. Hija, no te burles en este momento. Ay, padre, solo le estoy diciendo la verdad. Usted sigue hablando de perdón como si eso cambiara algo. El padre apretaba el rosario entre los dedos y le respondió: Siempre cambia algo, aunque no lo creas. Pero aquella bruja con la cabeza decía que no, como si ya hubiera escuchado eso muchas veces. Pero ella le dijo: Conmigo no, conmigo ya no hay nada que cambiar. El padre dio medio paso al frente, sin acercarse mucho, y le dijo: Aún estás a tiempo, hija, y no cierres esa puerta. Ella lo miró directo, y su expresión no cambió nada. Le dijo: ¿Cuál puerta, padre? Si yo nunca estuve de ese lado, y usted lo sabe, más que nadie. El padre intentó seguir hablando, pero ya no encontraba palabras que no sonaran vacías. Ella volvió a hablar, pero esta vez más despacio. Le dijo: Para que le quede claro, padre, no lo digo por mí. No lo digo ni por perdón, ni por arrepentimiento. Lo digo para que usted se quede con eso en la cabeza. Yo no quiero que usted se haga el sorprendido. Usted y el pueblo entero van a pagar. Eso fue lo último que dijo. Al día siguiente, la enterraron bajo un cielo negro en aquel pueblo. Tras eso el miedo llegó, como dijo aquella bruja que iba a pasar. Pero a los 9 días, su cuerpo desapareció. Solo quedó un hueco vacío, un hueco en aquella tumba. El padre fue el único que se acercó y se quedó viendo dentro unos segundos largos, como si buscara algo que se le hubiera pasado. Pero no había nada, solo el interior seco de aquel cajón. Alguien dijo en voz baja: Eso no puede ser. Otro respondió sin acercarse mucho: Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Nadie contestaba, porque no había respuestas fáciles, y mucho menos difíciles, solo el silencio, ese silencio que se va haciendo pesado mientras más tiempo pasa. El padre cerró despacio aquel cajón. El padre esa tarde fue con Pedro. Él había sido uno de los que había herido de gravedad a la bruja. Le dijo: Mira nomás, Pedro, el pueblo está sumido en la desesperación y el miedo. Yo no he dicho nada de lo que dijo la bruja. Y aún así, se les ve en la cara. La gente está asustada. Pedro le dijo: Pues sí, padre. ¿Se acuerda
que yo le dije que debía de creer en las brujas. Y usted dijo que esas cosas no pasaban. El padre se quedó callado un momento mirando al suelo, como si buscara una respuesta ahí. Él le contestó: no dije que no pasara, Pedro. Dije que no debíamos darles ese lugar. Pedro solo soltó una risa corta, sin muchas ganas. Le dijo: pues ahora ya lo tiene, padre, y lo tiene bien metido en su cabeza. El padre levantó la mirada y lo vio directo. Le dijo: no es lo mismo creer que dejarse llevar por el miedo. Pedro cruzó los brazos y lo negó despacio. Le dijo: miedo o no, padre, lo que pasó en el panteón, usted sabe que no es normal. Nadie se lleva un cuerpo sin dejar rastro, y menos así. Antes de responderle, el padre respiró hondo y se lo dijo: mira, yo lo sé, pero no podemos dejar que el pueblo se descontrole, no por algo que no entendemos. Pedro se acercó y con la voz baja le dijo: como usted no dijo nada de lo que ella habló, ¿verdad? No dijo de lo de la hermana. Eso nadie lo sabe. El padre le dijo que no. Mira, Pedro, lo que dijo esa mujer son puras mentiras. Eso es lo más seguro. Yo digo que antes que ella se fuera, le pagó a alguien para que la sacara y así atormentara el pueblo. Pedro le dijo: ¿en serio, padre? Bueno, usted no entiende. Ve la borrachera y no deja de tomar. Mire, esto se va a poner muy feo. Hace tiempo, yo anduve con un hombre, cuando era más joven. Yo andaba descarrilado y me aventuré con él por unos billetes. Vi cosas que nadie se imagina. Yo, padre, vi pueblos enteros caer en días. Y no hablo de que los acabaran, hablo de que se fueron. ¿Por qué cree que hay muchos pueblos solos? ¿Cree que es por hambre? ¿Cree que es por sequía? No, padre, es por estos seres. Y nosotros, en este pueblo, vamos a hacer los siguientes. Pedro se dio la vuelta y se fue, dejando al padre ahí parado en medio de la calle. El cura se le quedó viendo y por primera vez en muchos años sintió que el rosario que traía en la bolsa le pesaba como si fuera plomo. Esa noche el pueblo se quedó más callado que de costumbre. Pero lo que de verdad le caló al padre fue cuando ya estaba en la parroquia. Se acercó a la ventana y vio hacia el cerro. Allá a lo lejos, donde no hay casas ni luz, se veía una lumbre chiquita, como una vela que se movía muy despacio. Esa lumbre estaba bajando, como si alguien viniera caminando lento, sabiendo exactamente a dónde iba. El padre cerró la cortina, pero el frío ya se le había metido hasta los huesos. Y no era frío de la noche, no, señor, era el frío de saber lo que la bruja dijo, porque ahí supo que no eran mentiras de una loca. La hermana ya estaba cerca, y el pueblo todavía no sabía el infierno que se le venía encima. Pero la gente ya murmuraba en el pueblo, la gente tenía miedo. El sol llevaba días sin salir, el aire se puso más frío, y las cobijas por las noches ya no calentaban. Afuera en la oscuridad, algo los estaba acechando. Y lo hacía despacio, con la intención clara de que la gente temiera. Eso hizo que la gente rezara más, hasta de rodillas en sus casas, en los cuartos, en las cocinas, en las recámaras.
Pero una noche, la cosa se puso fea. Aquel pueblo se llenó de risas, y no venían de un solo lugar. Primero se escucharon lejos, como si alguien se burlara a la distancia. Pero luego estaban más cerca, como si varias voces se respondieran entre sí. La gente se quedó callada. Se apagaron las velas en algunas casas. Y nadie quería ser el primero en asomarse por sus ventanas. Pero aún así, algunos lo hicieron, los más tercos, los que no soportaban no saber. Ellos abrieron apenas las cortinas, lo suficiente para mirar la calle sin dejarse ver. Y entonces la vieron. Una mujer de ropa negra. Iba en harapos. Estaba toda sucia. Ella, increíblemente, iba arrastrando una mula de una pata. La jalaba sin esfuerzo. La mula se iba de lado. Estaba pegada contra el suelo, pero no hacía ningún sonido. Aquella mujer no volteaba hacia las casas, no buscaba a nadie, solo avanzaba despacio, sin cambiar el ritmo. Y mientras esas risas seguían sonando alrededor, porque a veces salían de ella y a veces no se sabía de dónde venían. Un hombre en su casa alcanzó a abrir un poco más la ventana para ver mejor aquella escena macabra. Y en cuanto lo hizo, aquellas risas se cortaron de golpe. Y en ese silencio corto, sintió que lo había visto. Aunque la mujer no volteó, y es que no hizo falta, él sintió sus ojos en su mirada. El hombre cerró de inmediato y se alejó sin decir nada. Mientras en otras casas pasaba lo mismo. Cuando aquella mujer llegó al final de la calle, la oscuridad se la fue tragando poco a poco. Primero a la mula y después los harapos. Y al final, aquella silueta. Y lo último que se quedó fue la risa. Aquella risa que no se fue con ella. Para después, poco a poco, también irse apagando. Todo el pueblo seguía en silencio, sin moverse, sabiendo que lo que habían visto nunca lo iban a olvidar. Al día siguiente, muy temprano, la gente ya estaba en la iglesia, buscando fe y buscando protección. El padre abrió las puertas más temprano que nunca. Varios ya estaban esperando afuera. Ellos entraron. Algunos solo murmuraban, lo hacían bajo y escuchaban rezos a medias. Decían nombres en voz corta y algunos de rodilla desde la entrada. El padre caminó hasta el frente y los miró a todos. Y por un momento no dijo nada. Pero después habló. Les dijo, hoy les confieso que me equivoqué. Pedro y otros hombres vinieron a mí. Ellos traían un aviso, una advertencia. La verdad, yo no los escuché. Y una cosa sí les voy a decir. En estos días, los cuentos se hicieron de verdad para mí. Como saben, el mal existe de muchas formas, pero nunca pensé que de esa forma. Apenas tengo 2 años aquí, y fallé en reconocer que la brujería existe. Hoy nuestro pueblo enfrenta algo desconocido para mí. Afuera de este pueblo, lo más seguro es que nadie nos crea, pero también sé que la fe puede con todo. En ese instante, una mujer comenzó a llorar. Luego otra se persinó, y varias veces seguidas, un hombre
Apretaba el sombrero contra su pecho, sin levantar la mirada, viendo hacia el suelo ya sin fe a lo mejor. Pero el padre les dijo: no les voy a mentir, no tengo respuestas para todo esto que está pasando, pero no nos vamos a quedar sin hacer nada. Aquí vamos a rezar juntos. Aquí nadie en este pueblo se queda solo. Un hombre desde atrás le preguntó: ¿y qué hay de lo que vimos anoche, padre? Él le dijo: yo también lo escuché, pero no vamos a salir a buscarlo. No vamos a abrir puertas en la noche, ni enfrentar lo que no entendemos. Primero vamos a mantenernos juntos, a la luz del día, aquí mismo. Nosotros tenemos esta casa, es la casa de Dios, y aquí es la salvación. Pero en eso, un aire fuerte entró a la iglesia, apagando todas las velas de un golpe. Las puertas no se movieron, pero el viento estaba allá adentro, recorriendo los bancos, las faldas, los sombreros de la gente. Todos se quedaron sin moverse, unos con las manos juntas, otras apretando sus rosarios, sin saber si seguir o callar. Pero aquel silencio se cortó de golpe, y en medio de eso comenzó a formarse una sombra negra. Luego se fue levantando despacio, hasta tomar una altura frente al altar. Ahí encima del lugar donde estaba el mero Cristo. Aquella sombra se quedó quieta. Parecía que se acomodaba. Y de ella salió una voz macabra, una voz con eco. Esa voz decía: Padre, le dije que mi hermana vendría. Y aquí está. Esta, la que dicen que es la casa de Dios, no es más para todos ustedes. Todos ahora están solos. Las palabras fueron fuertes. Las palabras se metieron en la gente. Las palabras se pegaron en las paredes y regresaron a los oídos de todos. Algunos no quisieron mirar, se agacharon, y otros cerraron los ojos con fuerza. El padre se quedó de pie sin moverse, con la cara desencajada. Los ojos los tenía fijos en la sombra. El padre ya no rezaba, y el padre se quedó callado. Aquella sombra y aquella voz ya no dio más explicaciones. No amenazó más, solo se quedó ese último eco estirándose un instante y luego nada. Aquella sombra se desvaneció, igual que como había aparecido, sin ruido y sin dejar rastro. Solo desapareció. Y la iglesia entera se quedó en silencio, porque todos sintieron lo mismo, un nudo en la garganta, una sensación de vacío que no se iba con nada. El padre no sabía qué decir. Y aún así, allí estaba el Cristo en el altar, quieto, mirando aquella escena, mirando a sus hijos, con una expresión que en ese momento a muchos les pareció distinta. Era como si los estuviera viendo a todos, uno por uno, pero con tristeza. Y solo mirando. En ese momento nadie sabía qué hacer. Y después de eso, por primera vez, ni el padre tuvo una palabra que alcanzara para sostener lo que se había quedado dentro de aquella iglesia. Y en ese instante se escucharon las pisadas de unas botas, unas pisadas contra el piso, y la voz de Pedro se escuchó en toda la iglesia. Él les dijo: escuchen todos, yo no nací aquí, mi única familia es mi esposa y mis 2 hijos.
y yo y otros hombres descubrimos a la bruja que enterramos hace días. Ella quería a nuestros hijos, pero nosotros la detuvimos. Pero aquí el Padre no dejó que acabáramos con ella como debía ser. Quiso hacer lo que se hace con cualquier cristiano, pero esta, según mi experiencia, tuvo tiempo de conectarse con su hermana, la otra bruja. ¿Quién sabe si es más fuerte o más mala que la que acabamos hace días? Pero no culpo al Padre, me culpo a mí por dejar que interviniera. Ella era mi responsabilidad y todas las miradas estaban puestas en él. De nuevo dijo, como le dije al Padre, yo trabajé con un hombre cazando estas cosas, pero un día me enamoré y aquí me quedé. Yo era muy joven, no aprendí lo suficiente con aquella persona, pero sé que tengo una oportunidad. Yo y otros dos tenemos un plan, pero necesitamos a más. No les aseguro que vamos a volver todos completos, pero no hay otra forma. O la otra es irnos todos de aquí y perder lo que no nos podamos llevar: las casas, los animales, nuestras pertenencias. Esta bruja no quiere solo asustarnos. Eso está haciendo ahora por venganza, pero después bajará completa y poco a poco seremos menos. Yo no vengo ahorita a obligar a nadie, ni a prometer cosas que no puedo cumplir. Vengo a decirles lo que hay y lo que viene. Porque si no se han dado cuenta, ni la casa de Dios la detuvo. Imaginen qué nos va a hacer a nosotros allá afuera. Tienen que elegir ahora, porque esperar no nos está ayudando. De nuevo el silencio regresó a aquella iglesia. Pedro les volvió a decir, pero no todo está perdido. En sus casas pongan sal. Póngala en las puertas y ventanas. La gente lo miró sin entender del todo, algunos con duda, otros con molestia, como si esperaran algo más grande que él les dijera para que pudieran protegerse, algo que quitara todo de una vez. Uno preguntó, ¿pero esto es todo? ¿Sal? Es lo único que podemos hacer. Pedro les dijo, tienen que creerme, la sal es muy efectiva. Ahí Pedro ya no les dijo nada, ya no quiso explicarles, no porque él no supiera, sino porque ellos ya no creían, ya no tenían fe en nada. La gente empezó a moverse y luego a quejarse. Se oían las voces decir que eso no iba a servir de nada, que ya era tarde para cosas así. Las voces subieron un poco, pero sin llegar a ser gritos, más bien como un enojo entre todos. Uno a uno se fueron saliendo de la iglesia, cada quien con su miedo y su forma de entender lo que estaba pasando, hasta que el lugar quedó vacío. Solo quedó Pedro y el cura. El padre se le acercó y le dijo, yo voy a ir con ustedes, yo les voy a ayudar. Dime, ¿qué tengo que hacer? Pedro asintió con la cabeza. Ya esperaba esa respuesta él. Le dijo, iremos a buscarla. Todas las brujas tienen un nido, un lugar donde se guardan, donde vuelven cada vez que salen. Ahí es donde están más expuestas. Pero necesito algunas cosas, padre. El padre le preguntó que si qué cosas, que él se las iba a conseguir de inmediato. En 2 días nos vamos a ir, padre. A donde se ven las luces. No sé si ya las haya visto. El padre levantó la mirada un poco y le dijo, sí, Pedro, ya las vi. Está bien, Pedro. Solo quiero que me digas lo que necesitas. Como ya lo dije antes, padre, ocupo sal.
velas blancas, un machete y mucho valor de parte de usted. Aquel plan no sonaba tan grande, no sonaba como algo que fuera a cambiar todo, pero era lo único que tenían. Afuera el pueblo seguía en silencio, como si cada casa estuviera encerrada en lo suyo. Y dentro de la iglesia solo quedaron aquellos dos, parados frente al altar, pidiendo fe, pidiendo ayuda, sabiendo que lo que venía no iba a esperar mucho, y que esta vez no podían dejar pasar el momento sin hacer nada. Y era cierto que no sabían con certeza cómo iba a terminar todo. Pero ese mismo día, las cosas en el pueblo cambiaron. Era un domingo, pero fue un domingo que asoló el pueblo. Las calles estaban solas. Algunos locales no abrieron. No había vendimia, solo había miedo. Hasta ese momento no había pasado nada raro. La mañana pasó lenta y la gente se quedó en sus casas callados, como esperando que algo ocurriera. O mejor aún, que no ocurriera nada. Pero por la tarde, todo cambió de golpe. Todo se puso oscuro. Empezaron a llorar niños y lo hacían sin parar. Un llanto que no se calmaba con nada, ni con abrazos, ni con palabras. Muchas mujeres empezaron a enfermarse del estómago, dobladas con dolor, como si algo les apretara por dentro. No había remedio que cambiara nada. No había medicina que controlara aquella cosa. Y algo que ocurrió fue que el lechero fue atacado por su propio caballo. No lo tumbó ni lo pateó, lo mordió varias veces, como si estuviera viendo otra cosa que el animal, como si se hubiera vuelto loco. Los que alcanzaron a separarlo no sabían ni cómo lo lograron, porque aquel animal no lo quería soltar. El pueblo se volvió un caos, pero el miedo era más grande, porque ya no sabían qué estaba pasando, pero sí sabían de dónde venía. Pero lo peor es que no sabían quién iba a ser el próximo. Así que hicieron lo único que tenían a la mano: poner sal en las puertas, también en las ventanas, líneas blancas, todas con la misma intención: detener el mal. Mientras los que no creían en la sal guardaban cosas, metían lo poco que podían en sus costales o cajas: ropa, comida, herramientas, porque algunos querían irse de ahí. Pedro y los hombres decidieron irse ya. Ya no había tiempo. Fueron con el cura y le dijeron: tenemos que irnos, así con lo que tengamos. El padre los miró un segundo y dijo: pero es de noche. Pedro negó con la cabeza. Le dijo que eso no hacía la diferencia, que solo cuando encontraran su nido, ahí sí tendrían una oportunidad. Padre, debemos de quemar sus cueros cuando ella salga. Debemos de hacerlo antes de que llegue. El cura le dijo: pero es una bruja, Pedro. Ella va a saber que vamos. Pedro volteó hacia él y le respondió: no necesariamente, no si hacemos las cosas bien. Para los perros, los coyotes, úntense este aceite, quítense la ropa y dense una pasada por todo el cuerpo. Uno de ellos le preguntó: ¿pero qué es eso? Pedro les dijo: es ruda. Estas hierbas van a hacer que ella no sepa cuándo vamos. Ah, padre, y otra cosa. Bendijo los escapularios de San Benito.
El padre le dijo: aquí están. Le entregó uno a cada quien. Los hombres los tomaron y se los pusieron sin decir nada. Algunos se los colgaron de inmediato. Otros los apretaron en la mano, como si con eso bastara. Pedro les dijo: apresúrense, porque en cuanto estén listos, nos vamos. Aquellos hombres comenzaron a caminar sin detenerse. Cuando partieron, la gente los vio pasar, unos desde las puertas, otros apenas asomados por las ventanas, con la sal marcada en los marcos, con la mirada baja, y en algunos casos con vergüenza de no ayudarlos, pero con el miedo pegado, el miedo que no los dejaba moverse. Pedro iba al frente, el cura a su lado, y los otros detrás, callados todo el tiempo, cada quien con lo que llevaba y con lo que pensaba, pero sin decir nada. La calle estaba vacía, pero al llegar a la salida del pueblo, todo el plan cambió de golpe. Ahí en medio del camino, la mujer de negro estaba parada sin moverse. Ya no hubo que buscar nada. El horror había llegado directo a ellos. Pero Pedro frenó en seco y los demás hicieron lo mismo, casi al mismo tiempo. Nadie hablaba. Solo se quedaron mirando. La distancia entre la bruja y ellos no era mucha, pero tampoco estaban tan cerca. La figura no daba un paso, no respiraba visiblemente, no hacía nada, solo estaba ahí ocupando el camino como si siempre hubiera sido suyo. El cura apretó el escapulario sin decir una sola palabra. Tal vez rezaba en su mente, y uno de los hombres bajó la mirada apenas un segundo, como si no aguantara sostenerla tanto tiempo. Pedro dio medio paso al frente, sin quitarle los ojos de encima a aquella mujer. Levantó una mano despacio y se destapó el rostro. Eso que vieron no tenía descripción. Sus ojos no podían decir lo que veían. No era algo que se pudiera explicar con algunas palabras. Solo bastó para que ninguno avanzara más. La voz que salió de ella era ronca y provocaba temor, como si raspara al salir y penetrar el alma. Ella les dijo: pensé en hacer esto más lento para ustedes, pero ya veo que tienen ganas de morir rápido. Pues entonces, que así sea. Al decir eso, ella no alzó la voz, ni hizo gesto grande, fue algo simple, y aún así, a todos les cayó muy pesado. El aire se sintió más frío. Era un frío que llegó de golpe, como si algo se hubiera acercado más de lo que podían ver. Y entonces, la sombra negra apareció. Subió desde el suelo. Se puso encima de ellos, sin una forma fija. Era su hermana, la que había llegado, su hermana ya sin cuerpo, y ella les dijo: hermana, friégatelos a todos. Solo bastó un movimiento de sus manos para dejarlos a todos paralizados. Ni uno pudo dar un paso ni levantar un brazo. El aire se quedó pegado en el pecho, todos con los ojos abiertos, sin poder ni siquiera moverlos. Aquella cosa les volvió a hablar y les dijo: estos son los valientes, los que salieron de noche, creyendo que el monte les iba a proteger. Lo que se untaron, esas plantas, ese ungüento que trae en la piel, y esas cosas que cargan benditas, creen que eso va a bastar conmigo. No se hubieran tomado la molestia. No hace falta. No conmigo.
Pedro intentó forzar el cuerpo, pero no le respondió. Ella lo notó. Le dijo tranquilo: no te muevas, espérate. Tú siempre eres el que cree que puede hacer algo, que por haber visto cosas antes, ya sabe cómo se juega esto. Te falta mucha experiencia. De seguro no aprendiste lo que importaba. Aprendiste a seguir rastros, a cargar cuchillos, a repetir lo que otros dijeron, pero no aprendiste a mirar bien, a reconocer cuando no es lo mismo, cuando no es una de tantas. Yo no lo soy. Y ahora estoy seguro de que todo eso te está pesando. No sabes con lo que te metiste. Pedro se puso tenso, pero no pudo hablar. La mujer giró apenas la cabeza hacia el cura. Ella le dijo: ¿y usted, padre? Usted habla mucho de fe, como si fuera una pared, como si al nombrarla ya estuviera ahí parada junto a usted. Usted no cree en esto, pero míreme, aquí estoy, delante de usted. Y aún así usted quiere acomodarlo en sus palabras, en sus reglas, en lo que le enseñaron allá afuera. Sé que usted llegó hace poco y pensó que este lugar era como los otros, que todo se ordena con lo mismo. No, padre, aquí no se tapa nada. Aquí se queda todo. Usted no falló por no creer. Usted falló porque se lo dejó a la fe ciega. El padre no le respondió nada. La mujer volvió a mirar al grupo entero, como desafiándolos. Les dijo a todos: ustedes ya están fregados. Ni aunque recen se van a salvar, ni aunque le hagan caso a este aprendiz mediocre. A mi hermana la tocaron, la encerraron, la dejaron a medias. Pedro pudo moverse un poco y apretó el escapulario, cerró los ojos y pudo hablar. Le dijo: ya estuvo bueno de tanto hablar. Si viniste por lo que vienes, hazlo ya. ¿Qué tanto esperas? ¿O hay algo que te detiene? Pedro le dijo: ahora entiendo, ya lo sé. No viniste completa. Vienes con tus cueros, esos cueros curtidos y arrugados, porque tuviste miedo de dejarlos allá en tu nido. La mujer se movió del lugar, pero su mirada se clavó en él, y le dijo: ¿cómo sabes eso? Pues ya ves, tuve un buen maestro, aunque fuera poco tiempo. En ese instante Pedro empezó a apretar más el escapulario, como si eso le diera más fe. La sombra encima de ellos se contrajo apenas. Algo había pasado. Algo en ese momento había cambiado. Pero en ese instante, aquella bruja parecía haberle salido unas alas negras. Se levantó y voló diciendo: ya nos veremos. Pero antes de eso, me voy a llevar a tus hijos. En ese momento, ellos se sintieron liberados, como si algo se hubiera soltado de golpe. El aire regresó de una sola vez, y las piernas respondieron. Uno de los hombres cayó de rodillas y se levantó de inmediato. Pero Pedro no esperó. Volteó y corrió sin mirar atrás. Los demás lo siguieron, el cura también. El cura no dejaba de rezar. Pero al llegar a la casa de Pedro, la bruja ya estaba en su puerta. Se estaba riendo. La bruja les dijo: se tardaron mucho, pero ya no hay nada que hacer. Solo quería que vieras cómo me llevo a tu familia. Pedro se metió las manos a la bolsa del pantalón,
mientras la bruja reía y el padre rezaba. Los demás, todos con machete en mano. Pedro le dijo: ¿sabes qué? Llévatelos, a ver si te atreves. Pero te lo advierto, si les pones una mano a mis hijos, aquí vas a acabar. Así que lárgate de este pueblo. La bruja solo rió más fuerte, mientras todos miraban cómo la luz de todas partes se iba acabando poco a poco. Las lámparas se apagaron despacio hasta quedar en la oscuridad y solo se escuchaba la risa de aquella bruja. Adiós, Pedro, dijo la bruja, pero él le dijo: no, adiós tú. Pedro sacó la mano de su pantalón con un puño de sal. Se agachó y cerró un círculo que había hecho en su casa. Era una trampa. Era una trampa para que la bruja pudiera entrar y ahora que el círculo estaba cerrado, no pudiera salir. En ese instante rápido volvió la luz. Las lámparas se prendieron y la bruja cayó al suelo debilitada. Pedro la jaló del brazo y le dijo al padre: rece con toda su fe, no sea que se nos pele por alguna cosa. La bruja ya no podía moverse, mientras otra sombra estaba fuera del círculo, alrededor de la casa. Era su hermana, el espíritu que les gritaba: ¡malditos, déjenla! Pero para ese instante, Pedro bañó a la bruja con tractolina, la que se usaba para las lámparas, y las flamas rápido hicieron lo suyo. La familia de Pedro gritaba dentro de la casa que sí que pasaba. Pedro les dijo: no salgan, ya todo terminó. La bruja, en sus últimas palabras, dijo: dime quién te enseñó esto, maldito. Pedro le contestó: fue un hombre que ya se llevó a muchas como ustedes, y su nombre es Chano, Chano de Iztapalapa. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y quiero pedirte un favor, que te suscribas al canal y me acompañes en esta nueva aventura, contándote nuevas historias. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.